Que Dios le bendiga nuevamente. Hoy no vamos a cantar, ya cantamos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Números. El libro de Números, capítulo 13. Más que vencedores es el tema que vamos a tratar esta mañana. Números 13 dice la lectura: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zaphat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rapú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sori; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Y esos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso; cómo es la tierra habitada, si es buena o mala; y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas; y cómo es el terreno, si es fértil o estéril; y si en él hay árboles o no; y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Oramos al Señor. Eterno Dios que estás en los cielos, gracias te damos esta mañana porque nos permites una vez más estar en tu casa, mi Dios, para aprender de tu palabra. Dios eterno, pedimos que tú seas quien nos ilumines por medio de tu Santo Espíritu, que hable primeramente a mi vida y luego a tu pueblo, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Más que vencedores es el tema que vamos a tratar esta mañana. Vamos a hacer para contextuar, para llegar a este punto, Israel pasó por un proceso. La mayoría de nosotros ya conocemos la historia de Israel, de cómo fue que llegó a parar a Egipto. Todos sabemos que fue por medio de José. La historia ya todos la conocemos, de todo lo que vivió José y que llegó a ser el gobernador de Egipto. Luego de que José haya estado como gobernador de Egipto y falleció, las cosas comenzaron a cambiar. Israel llegó a ser esclavos de Egipto, todos, durante 400 años. Otros datos arrojan que son más exactos, que fueron 430 años. Vivían tiempos de esclavitud en donde no podían salir del territorio de Egipto, no podían salir de determinada parte. Todo lo que ellos hacían era controlado, todo, absolutamente todo, y eran maltratados y llevaban una vida que ellos clamaban por libertad, y habían recibido una palabra de que llegaría un libertador, y ellos esperaban ansiosamente ese día en que llegase ese libertador. Y cuando llega y se escucha de que ha nacido un libertador y que va a sacar a Israel de Egipto, mandan a matar a todos los niños. A todos los niños. Pero este fue escondido. Y ya todos han visto la película, ¿no?, de cómo fue que Moisés fue librado de todo eso. Luego Dios tiene ese plan de levantarlo y de llevar a este pueblo, de guiar a este pueblo. Y aquí es donde nosotros vemos de que nosotros vemos a estos hombres como alguien que no imaginamos
que nosotros pudiésemos llegar a ser como ellos, pero ellos también tenían problemas como nosotros. Moisés tenía un problema y que era tartamudo. A Moisés le costaba hablar, pero Dios le dijo: de eso no te preocupes, yo voy a hablar por ti. Y Dios comenzó a obrar en él. Y luego pasó todo lo que pasó, las 10 plagas, y el pueblo de Israel es sacado de Egipto. Y aquí van en camino y llegan a un punto en el versículo 3 que dice que los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Eran 12 espías. A estos 12 espías se les había encomendado que fueran a la tierra de Canaán y que hicieran un informe de todo lo que había ahí, porque la desconocían, no tenían ni la menor idea de qué había allí. Y no eran cualquiera, estos espías no eran cualquiera, eran príncipes. Dice la palabra que eran príncipes de los hijos de Israel. Y dentro de estos 12 espías hubieron 2 hombres que se destacaron como más que vencedores. ¿Quiénes fueron estos hombres? Fueron Josué y Caleb. Si leemos más adelante, dice versículo 27: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero, versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Eran aquellos gigantones. Por ahí andaba Goliat ya chiquito, corriendo. Esos eran los hijos de Anac, esos grandes gigantes, que luego vemos más adelante que le causaron muchos problemas a Israel. Versículo 29: Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Eran 10 contra 2. 10 que decían no podemos, y 2 que decían sí podemos. Se da cuenta que hoy en día habemos muchos de que caemos en ese estado de decir no podemos, y son pocos los que dicen sí podemos. ¿Será que no están seguros de quién es ese respaldo que está a su lado? ¿Será que no tenemos esa seguridad de quién es el que está a nuestro lado? Conocían al Dios de Israel, vieron que abrió el mar, vieron que descendió el maná. ¿Qué más pruebas querían para ver que realmente el Dios Todopoderoso estaba de su lado? ¿O era acaso que en su mente estaba la incredulidad y que estaban bajo sus límites humanos y decían no vamos a poder contra ellos, nosotros no tenemos todo el armamento, no tenemos todo el equipo para poder vencerlos? Pero estos dos decían: Josué y Caleb, si Jehová habló, vamos a vencer. Versículo 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerlo es tierra que traga a sus moradores, y todo pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y vimos ahí gigantes, hijos de Anac, lo que les decía, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Se imagina? Imaginémonos que nosotros estamos en ese tiempo, en ese momento, en ese espacio, y estamos allí, y estamos a la expectativa de que vengan los 12 a informarnos qué nos traen. Todos estaban con la expectativa de saber qué es lo que había en esa tierra, y al darse cuenta que 2 decían que sí podemos, si es verdad, ahí están los hijos de Anac, si es verdad, ahí hay mucha gente que tiene armamento, pero podemos.
y vamos a vencer. Pero ya habían 10 que decían que no. ¿Sabe? Una de las cosas que más desagrada a Dios es la incredulidad. El no creer lo que Él ha hablado. Y más adelante vemos que estos 10 espías fueron cortados. Pero Josué y Caleb siguieron adelante. Y vemos más adelante, vamos a centrarnos específicamente en la vida de Josué. Que Josué fue el que logró entrar a la tierra prometida. La incredulidad les costó caro. Les costó caro a tal grado que estaban cerca de llegar a la tierra prometida, pero Dios se enojó tanto que los hizo rondar en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Imagínense, 40 años por incrédulos. Quizás alguna vez Dios nos ha hecho el sentir o nos ha provisto de una promesa, pero no la creemos y no la recibimos porque caemos en este mismo estado. Tenemos que estar plenamente confiados que si Dios dice una promesa, Él la cumple. Dios cumple sus promesas. Y yo quiero preguntarle esta mañana, ¿usted cree que Iglesia Mikva crecerá? Yo creo que sí, crecerá. Porque si Dios hasta aquí nos ha ayudado, es porque Él cumplirá su promesa. Quiero que me acompañe al libro de Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 versículo 5, ya estaban por pasar el río Jordán. Y Josué les dice, versículo 5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Primero Josué dijo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Las instrucciones de Dios fueron claras. El arca del pacto debe ir delante. ¿Qué representa el arca del pacto? Representa la presencia de Dios. Tenía que ir adelante y tenía que hacer las instrucciones al pie de la letra. Si Josué hubiese omitido alguna instrucción de lo que Dios le mandó, todo no funciona. Se arruina. Debemos de estar con nuestro oído atento a todo lo que Dios nos dice, punto por punto. Porque si lo omitimos, puede que fracase todo. Y lo más seguro que fracase. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Versículo 10, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. No todo el pueblo de Israel creía que Josué era el líder. Por eso es que Dios le dice: yo te voy a engrandecer para que estos crean que yo te he puesto.
Muchos dudaban, e incluso con Moisés también dudaban. Pero Moisés fue la guía para Josué. Vio muchas cosas, aprendió muchas cosas. Sobre todo, a tener paciencia. ¿Se imagina usted tener a cargo un pueblo? Un pueblo que cada día van a llegar diversas cosas, diversos problemas, que le van a decir: mira, aquel me robó 3 vacas, aquel de la tribu me robó 3 vacas y quiero que me las devuelva. Y el otro: mira, ¿cuándo vamos a llegar a la tierra prometida? ¿Cuánto falta para llegar a la tierra prometida? Ya me aburrí. Así como nosotros, ya me aburrí de estarle pidiendo al Señor por esto y nunca me responde. ¿Qué será que realmente no me lo va a dar? Ya va a terminar el año. Los jóvenes dicen: ya va a terminar el año, yo no tengo novio ni novia. ¿Por qué os preocupáis por esas cosas? Qué mejor que tengamos vida, tengamos salud y sobre todo que Dios nos guarda, nos protege y nos tiene aquí en pie. Dele fuerte las palmas al Rey. Gloria a Dios. Luego de otra serie de instrucciones, aquí hubo un tropiezo. En el capítulo 7 de Josué, todos conocemos que sucedió algo que Dios había prohibido, y fue el pecado de Acán. Aquí vemos la consecuencia de no seguir las instrucciones de Dios. Dios había instruido que no tomasen nada, absolutamente nada, de la tierra. Y Acán fue y se los trajo de escondidas. Dijo: no me van a dar cuenta, lo voy a tener ahí escondidito. Y ahí está, que perdieron la batalla. ¿Se imaginan Josué cómo se pudo haber sentido? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué perdimos? Jehová, ¿por qué perdimos? Claramente le dijo. Y la consecuencia fue horriblemente feo. Que la paga fue por su propia vida. Y no solamente él, sino toda la familia. Estábamos bajo el pacto, aquí estaban bajo el pacto de la ley, el pacto mosaico. Y eso consistía que si uno cometía faltas, irremediablemente era la muerte. ¿Sí? Vamos a ir a capítulo 13. En el capítulo 11 Josué se apodera, ya conquista la tierra, pero sucede que quedó tierra sin conquistar. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asudeo y el escaloneo y el geteo y el ecroneo, también los sabeos. Dice: toda esta tierra quedó sin conquistar. Y esto causó graves consecuencias a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, porque tuvieron a todos estos enemigos dentro de su tierra. Y con estos problemas que tenían en su día a día, ahora vamos a pasar a otro que se destacó como más que vencedor. Josué fue más que vencedor porque logró entrar a la tierra prometida. Él estuvo siempre consciente de quién estaba a su lado, a pesar de que muchos dijeran que no podían conquistarse. Él demostró de que con Dios sí se puede, porque él sabía quién estaba de su lado. ¿Usted sabe quién está de su lado? Gloria a Dios. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 16.
vamos a ver la historia de un muchacho que se da a conocer y que ya Dios también tenía un gran propósito para su vida. Capítulo 16, versículo 17. El rey Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl le tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Quién era David? Hemos leído que fue el hijo de Isaí, el que cuidaba las ovejas. David tenía hermanos, y si vemos en la palabra, se da un caso en que David le llevaba comida a sus hermanos porque estaban en guerra. Sus hermanos le dijeron: ¿qué venís a hacer aquí? Andate para la casa, regreso. Vos tenés que estar allá cuidando ovejas. Allá tenés que estar cuidando ovejas. David creyó que no iba a estar cuidando ovejas toda la vida. ¿Por qué? Porque él tenía seguridad. Tenía seguridad de quién lo respaldaba. Y aquí es donde David se da a conocer con el rey, que dice que le amó mucho, encontró gracia cuando tocaba el arpa. Imagínense, Dios lleva sus planes correctamente en su momento, porque dice que el espíritu malo venía de parte de Dios. Y cuando David tocaba el arpa, este hombre era libertado. Se dio a conocer aquí ante el rey, y luego David se dio a conocer ante el pueblo cuando hizo su más grande hazaña de matar a Goliat. ¿Cómo fue que lo mató? ¿Con un AK-47? No, fue con una hondilla y una piedra, una honda. Algo tan sencillo que dijeron: ¿y cómo vas a matar? A David le dieron su armadura. En el capítulo 17, lo voy a parafrasear por cuestiones de tiempo. A David le vendía su armadura y se la midió y no le quedaba todo flojo. Y le dieron su espada, que tampoco. No, esto a mí no me sirve, no me queda. Si Dios nos va a dar la victoria, lo va a hacer con los medios que nosotros podamos usar, con los medios que tenemos a nuestro alcance. Dios le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. David: ¿qué tienes en tu mano? Una honda y una piedra. Pero no estaba el poder en la honda ni en la piedra, sino estaba en el poder de Dios. Allí estaba la victoria, la seguridad que tenía David de quién estaba de su lado. Para ser más que vencedores, tenemos que saber conquistar y tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Luego vemos que David se gana el cariño del pueblo, vemos que David gana mucha fama, vemos que David finalmente es el rey de Israel. Es el rey de Israel. Logró conquistar porque estaba seguro de que es más que vencedor. Ahora vamos a ver otro caso, y quiero que vayamos
al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de Cristo. Son las palabras de Cristo hacia su pueblo, hacia nosotros. Cristo claramente nos dice que vamos a pasar problemas, dificultades, desempleo, enfermedades, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Usted puede decir esta mañana: estoy confiando en ti. Estoy confiando en ti, Señor, de que tú vas a hacer tu obra en mi vida. Él está atento siempre a nuestra oración, a nuestro clamor, y en su promesa fiel y verdadera. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejó el mundo y voy al Padre. En el versículo 29 del mismo capítulo le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Se acercaba el momento en que Cristo iba a estar solo. Por eso les hizo mención en el versículo 32. Los discípulos aún no tenían claro de quién era el que estaba a su lado. Veían a Cristo, veían que sanaba, veían que resucitaba muertos. Si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, ¿hubiésemos dudado? ¿O hubiésemos creído que Él era el Cristo? ¿O nos hubiésemos dejado influenciar por otras voces diciendo: no, ese no es el Cristo? Si usted se da cuenta, las situaciones son las mismas. Las situaciones son las mismas en las que nos dicen: ¿y para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia a perder tu tiempo? ¿Para qué estás yendo a la iglesia? ¿Usted se deja influenciar por esas voces? ¿O se mantiene confiando en Dios? Usted dice: Él es mi roca, Él es mi refugio y Él es mi todo. Y si los demás no quieren, ore por ellos, que Dios en su momento va a hacer la obra en esas vidas. Para ser más que vencedores, tenemos que tener esa seguridad en Cristo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas noches usted se ha dormido pensando en algo, un problema que no puede solventar, que está fuera de sus manos? Muchas veces quizás nos hemos solo dormido pensando en el problema, pero no nos pusimos a orar, a poner el problema en las manos de Dios para que Él obre. Porque cometemos el error de confiar en nuestros propios recursos, cometemos el error de confiar en lo tangible y no en lo que Dios puede hacer. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo se encuentra nuestra fe esta mañana? Para poder ser más que vencedores es necesario tener fe, si queremos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradarle.
terminamos un año y pregunto, ¿hemos sido más que vencedores? ¿Hemos logrado conquistar aquellas áreas en nuestras vidas que sabemos que no nos ayudan a bien y que nos alejan de Dios? ¿Hemos sabido vencerlas o aún nos falta? Esta mañana reflexionemos sobre eso. Reflexionemos en eso. Hay ciertas partes que nos dice nuestra mente: ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Ahí es donde invade el enemigo la mente y te hace pensar de que no eres útil acá. No hagas caso de esa palabra, recházala, porque sí eres útil en este lugar. No imagina usted lo útil que es en este lugar y lo importante que es para Dios y para nosotros el que usted esté aquí esta mañana. Por lo tanto, no deje que esa palabra invada su mente, porque quiere vencerlo y quiere dejarlo fuera del camino de Dios. Para finalizar, quiero que vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 8. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo somos más que vencedores, iglesia. En Él somos más que vencedores. Y esta mañana quiero que nos llevemos esa palabra de que somos más que vencedores cuando conquistamos, cuando tenemos la seguridad de quien nos respalda y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Este año que viene, ¿quiere ser más que vencedor? Yo sí quiero ser más que vencedor. Yo quiero seguir conquistando almas. Yo quiero seguir conquistando almas. Traer almas a este lugar. Queremos que esta iglesia crezca. Hablemos de Cristo. Invitemos, traigamos. Yo felicito a los hermanos que traen almas. Felicito a los hermanos que traen almas a esta iglesia. Hacen una gran obra. Y es una obra que Cristo nos encomendó. Y es deber de todos traer almas a esta iglesia. Queremos ser conquistadores. Tenemos que tener la seguridad en Cristo Jesús. Póngase de pie, iglesia. Señor Jesús, esta mañana hemos meditado en tu palabra.
queremos seguir iguales, Señor. Queremos ser conquistadores como Josué. Queremos tener esa seguridad como la que tuvo David. Porque tú venciste al mundo y en ti somos más que vencedores. Que no olvidemos esa palabra, que esté latente en nuestra mente. Ahora que salgamos el día de mañana, pasado, toda la semana, esta palabra quede en nuestras vidas. Que no solo seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, para que tu palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas. Ayúdanos a ser más que vencedores, Señor, a no dejarnos agobiar por la duda, a no dejarnos influenciar por todo aquello negativo que otros puedan decir, porque lo que tú has dicho se cumplirá. Tu promesa se cumplirá. No estamos solos, tú estás con nosotros, Jesús. Hasta aquí tú nos has sostenido con tu mano poderosa, y creemos, Señor, que nos llevarás de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque somos más que vencedores en ti, Señor. Gracias, Jesús, por esta mañana en que hemos sentido tu presencia y hemos recibido de tu palabra a nuestras vidas. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén.